Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Capítulo 12, verso 28. Vamos a dar lectura juntos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en el cual, Señor, traemos esta lectura, pedimos de ti, Señor, que nos concedas la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, Señor, a fin que al momento de compartir el mensaje de tu palabra sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, en lo cual te agradecemos mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estaba llegando el tiempo de la Pascua, en la cual el Señor daría su vida por los pecados de la humanidad. Y como el Cordero Pascual también tenía que ser exhibido y examinado. Ustedes recordarán cuál era la ordenanza en cuanto al sacrificio de la Pascua. Debía de separarse con anticipación el cordero, el cual debían tenerlo durante varios días en la casa y debía ser sin defecto. O sea, puede que yo tome un animal para el sacrificio, lo tomo ahora, lo llevo para sacrificar y algo pueda pasárseme, ¿no? O de repente no manifieste el animal algún tipo de enfermedad. Pero si yo ese animal que lo tengo preparado para ser sacrificado, como el Cordero Pascual, lo llevo a mi casa y lo tengo varios días, ¿qué va a suceder? Que lo voy a estar observando.
Y si tiene algún defecto, voy a poder verlo. Si tiene ese animal alguna enfermedad, tendrá el tiempo para manifestarla. Amén. Y yo de darme cuenta también de que ese animal tiene ese defecto, entonces ya podría presentarlo como un animal sin defecto para el sacrificio. No, ¿no es cierto? Entonces, esa era la razón por la que Dios le mandaba a la nación de Israel separar al animal con anticipación para poder y tenerlo en las casas para que ellos tuvieran el tiempo para examinarlo, para que no lo hicieran de manera inmediata, sino que hubiera una preparación. Así también cuando entra el Señor Jesús a Jerusalén, comienza el Señor a ser examinado. Nosotros podemos ver, hermanos, que cuando los primeros que lo examinaron, ¿quiénes fueron? Los fariseos y los herodianos. Se juntaron, no tenían ellos comunión. Los fariseos eran una secta muy conservadora, muy fuerte. Amén. Y los herodianos eran una descendencia de un pueblo misturado, que no era un pueblo legítimo como pueblo de Israel, sino que era una familia que había heredado un trono y mediante ese trono un gobierno y gobernaba ilegítimamente la nación de Israel. Y queriendo ellos obtener el favor de la nación de Israel, ¿qué hicieron? Levantaron un gran templo, el gran templo de Herodes. ¿Por qué? Porque no podía tener lugar entre la nación de Israel porque no eran de un linaje puro. Por eso es que queriendo tener un lugar entre el sacerdocio y una posición religiosa, ¿qué es lo que buscaba? El favor de la gente del pueblo de Israel, levantando un gran templo, el gran templo de Herodes, que fue el templo en el cual el Señor visitaba. Amén. Pero ellos, al levantar este templo para buscar el favor de la gente, también hicieron algo que era contrario. ¿Qué es lo que hicieron? Abolieron el sacerdote arónico, que era el sacerdocio legítimo. El sacerdocio arónico lo abolieron. ¿Cómo sabemos que lo abolieron? Porque el sacerdocio arónico tenía un mandamiento, que el sumo sacerdote oficiaba durante todo el tiempo de su vida. Tenía que abdicar o, por lo consiguiente, fallecer, para que luego se levantara otro sumo sacerdote. Pero aquí en los tiempos del Señor Jesucristo, nosotros que encontramos a Anás, a Caifás, a varios sumos sacerdotes en una misma generación. Por eso cuando Jesucristo habla al respecto de Juan el Bautista, que dice, entre los nacidos de mujer no hubo mayor hombre que ¿quién? Que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él venía del sacerdocio arónico, su padre era legítimo descendiente de Aarón y la esposa de Elizabeth también era de las hijas de Aarón, tenía un sacerdocio legítimo y reconocido por Dios. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido, que el Señor Jesucristo, cuando entra, por los primeros que es examinado, ¿por quién? Por los fariseos. ¿De qué manera lo examinaron? Le vieron delante de la gente y le dijeron, ¿es lícito pagar impuestos al César? Pensando que de esta manera le iban a poder prender, diciendo, si dice que no es lícito, entonces habrá motivo para que el César le aprese, le tome por prisionero. Pero si dice que es lícito, ¿qué sucederá? La nación de Israel, que está oprimida por estos impuestos tan gravosos, se le va a volver en contra, pensando de esa forma que podían poner en contra al pueblo de Israel del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Le dice, dadme la moneda. ¿La cara de quién tiene? Dice, la cara del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Saliendo de esa manera airoso, victorioso, mostrando la sabiduría misma. Luego los saduceos. Este grupo de saduceos era un grupo que también se consideraban conservadores, pero tenían algunas diferencias doctrinales
con los fariseos. ¿Cuál era la diferencia que ellos sostenían? En que ellos sostenían que no había resurrección de los muertos. Así que con el fin de prenderla al Señor, le trajeron una situación que al parecer no tenía respuesta. Dice, un hombre tuvo una mujer y fallece y le fue dada a su hermano, y así a 7 de sus hermanos. En el cielo, ¿de quién va a ser esta mujer? Y el Señor Jesucristo le responde diciendo, erráis ignorando las Escrituras. ¿Qué es lo que nos hace sabio entonces? El conocimiento de las Escrituras. Cuando nosotros comenzamos a ser guiados por las Escrituras, ahí comenzamos a ser guiados para una vida de santidad, para una vida de piedad, para una vida correcta. ¿Por qué? Porque la Escritura misma es la que nos muestra el camino a la santificación. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, ¿no es cierto? Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos santifiquemos. Dice, y que sepamos tener a nuestras esposas en decencia y todo eso, ¿no es cierto? Como nos explica la Escritura allí en Tesalonicenses capítulo 4. Y uno puede tener el matrimonio honroso, que sea en todo, ¿no es cierto? Pero puede que un hombre que es atraído por las mujeres, viendo una mujer despampanante, no se vuelva a mirarla. Posible. Entonces, ¿esa voluntad se cumple? Pero es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Quiere decir que la Biblia nos muestra siempre 2 caminos. El camino de las obras y el camino de la fe. Por eso la Biblia nos enseña que debemos escoger bien ¿para qué? Para vivir. Siempre estuvieron los 2 caminos. En el Edén que estuvo el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. A la nación de Israel le dijo, he aquí que pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge bien para vivir. Cuando leemos la Escritura, no hay manera en que nosotros no veamos el camino de las obras. No hay manera en que no veamos el camino de las obras. Pero también si empezamos a mirar con detenimiento y empezamos a ver la palabra de Dios con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que también se encuentra allí el camino de la fe. Entonces el Señor le dijo, erráis ignorando las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay matrimonio, ni se da en el matrimonio. Ahora viene este escriba, el cual el Señor da testimonio diciendo que no estaba lejos. ¿Por qué? Porque él respondió correctamente. Y dijo, sí, ciertamente, el amar a Dios con todo el corazón, y el amarle a Dios con todo el entendimiento, y el amarle a Dios con toda la fuerza, es más que los sacrificios y más que los holocaustos. ¿Por qué? Porque los sacrificios y los holocaustos, ¿quién los hace? El hombre, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice la Escritura en cuanto? Sacrificio y holocausto no te agradaron. He aquí, me diste cuerpo, vengo para hacer tu voluntad. Capítulo 10 de Hebreo, versículo 9. Y dice, y en esa voluntad, mediante la redención en Cristo Jesús, somos santificados. Entonces podemos ver, ¿se cumple la voluntad de Dios en nosotros? Amén, pero no por medio de obra que nosotros hagamos, sino por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por eso nos explica más adelante en el verso 14 del capítulo 10 de Hebreo, que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya nos da por santificados. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Entonces yo puedo ver que la voluntad de Dios es mi santificación, pero si yo busco santificarme por mí mismo, mediante obras de justicia que yo hago, ¿podré llegar a ese estado de moralidad? ¿Podré llegar a ese estado de belleza espiritual? ¿Podré llegar a ser santo como Dios es santo?
por mucho que observe, encuentro otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado, que me impulsa a hacer lo que no quiero, aprobando con mi mente que la ley de Dios es buena, pero siendo cautivo por la ley del pecado que me lleva a hacer lo que no quiero. Y eso le acontece a todos los hombres. Por eso el hermano hoy explicaba, si no fuera que tú nos dejaste descendencia, ¿quién es la descendencia de Abraham? Jesucristo, en quien todas las familias serían bendecidas. Si tú no nos dejabas descendencia, nosotros también seríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué son bendecidos en la nación de Israel? En Jesucristo. ¿En dónde somos bendecidos nosotros los gentiles? En Jesucristo. Ahí es donde todos somos bendecidos, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque mediante la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido santificados una vez para siempre. Y añade el Espíritu Santo diciendo, ya nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Entonces le podemos ver al Señor Jesucristo aprobando y diciéndole, bien has dicho, estás cerca del reino de Dios. Pero si usted sigue leyendo, ¿qué comienza a hacer el Señor? Empieza a exhibir la doctrina de ellos que también era errada. Diciendo, ¿no dicen acaso los escribas que el Mesías es hijo de David? Entonces, ¿cómo dice David en el Salmo a su Señor? Siéntate, vamos a leer capítulo 12 de Marcos, verso 36. Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. Si fuera su hijo, ¿le podría llamar Señor? ¿Yo podría llamar a Omar Señor? ¿El hermano Alejandro le puede llamar a Mateo Señor? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Le puedo llamar hijo amado. Amén. Pero no le puedo llamar Señor. Porque al llamarle Señor, ¿qué le doy? Autoridad sobre mi vida. ¿Y quién es el que ejerce autoridad sobre él? Como padre ejerzo yo autoridad de parte de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo es que David le llama Señor al Cristo? Si era su hijo. Mostrando de esta manera que también su doctrina era errada. Y luego va profundizando más y diciéndole, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hermano querido y hermana querida, nosotros por hacer obras nunca tenemos, o por salir aprobado, nunca tenemos que permitir que nuestro corazón se enaltezca. Nosotros hoy testificaban los hermanos, ¿no es cierto? Testificaban de cuán bueno ha sido el Señor y de qué manera el Señor nos ha sacado adelante, y en muy poco tiempo pudimos hacer un trabajo maravilloso, donde cientos de jóvenes pasaron por un evento donde pudieron compartir una cultura que para ellos es muy distante porque es del otro lado del mundo, y esa cultura era presentada por hermanos en la fe que no solamente compartían su cultura sino también su corazón, un corazón para servir a Dios, porque no vinieron por sueldo, no vinieron por salario, no vinieron por un beneficio propio, sino con el corazón de Dios para compartir el amor de Dios y transmitir de esa manera el amor del Señor, mediante un trabajo cultural. Podíamos ver cuántas personas levantaron la mano en la última noche de las sesiones de enseñanza, diciendo que eran justos. Yo me gozaba. Y podía ver a los jóvenes
de las iglesias pidiéndole sacarse con el expositor una foto y queriendo llevar un recuerdo, y veía la alegría. Y yo he estado en otras reuniones donde la gente está mirando la hora para irse, deseando seguir. Uno está acostumbrado a esas cosas, ¿no es cierto? Las ve. Pero cuando usted ve la alegría y que termina y no se quieren ir y piden para sacar fotos y no salen corriendo, ¿qué muestran? Que algo sucedió. ¿Mediante qué es lo que sucedió? Mediante la predicación de la palabra. Y yo llegué a mi casa y meditando en todo esto, tenía un gozo, tenía un contentamiento tremendo. Al otro día compartimos en la iglesia, hablamos del gozo, del contentamiento. Al otro día ya se me presentó una situación. El hermano que era apoyo para mí en la iglesia de San Carlos y que me ayudaba, me dice: pastor, no tengo nada con usted, no tengo nada con la iglesia, pero me voy a retirar. Y yo meditaba: Señor, ¿cómo puede ser? Porque el Señor no quiere que levantemos nuestro corazón pensando que por nosotros mismos podemos hacer algo o que somos sabios para hacer las cosas. Por eso es que muchas veces nos permite situaciones en donde nos sentimos frustrados o nos sentimos tristes o nos vemos fracasar o creemos que aparentemente estamos fracasando. Pero esa es la manifestación del amor de Dios y el cuidado con el cual el Señor nos va llevando de victoria en victoria. Porque ¿qué sucede si se enaltece mi corazón y pienso que por mí es dada la victoria y cuánto mérito y cuánta gracia y cuánta victoria tengo? ¿Qué sucede? Me hago soberbio y por consecuencia Dios me tiene que resistir. Y ahí nosotros podemos ver, al leer Marcos capítulo 12, ver que al escriba le era dada palabra y respuesta de aprobación, porque mirando, dice, comienza el versículo cuando leímos que a todos les había respondido sabiamente y no tenían argumento en contra del Señor. Que a él le dijera, como escriba, que había respondido bien y que estaba cerca del reino de Dios, ¿qué hacía eso en su corazón? Que se enorgulleciera. Los fariseos y los herodianos salieron desaprobados, los saduceos salieron desaprobados, pero yo como un buen escriba salí aprobado. A mí me dijo que no estoy lejos del reino de Dios y que he respondido correctamente. Pero inmediatamente, ¿qué dice? Les muestra su error. Porque ese es el cuidado que Dios tiene. Y nosotros muchas veces no entendemos, meditamos y decimos: uy, ¿por qué será que Dios está permitiendo este fracaso? ¿Por qué será que Dios está permitiendo esta situación? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué cosa hice mal delante de Dios para que me permita tal situación? Y no es que hicimos algo malo delante de Dios, sino que ese es el cuidado de Dios para con nuestras vidas, para que no nos enaltezcamos en nuestro corazón ni nos hagamos soberbios, creyendo que por nosotros mismos podemos salir adelante, porque no hay manera el que por nosotros mismos podamos salir adelante. Solamente si el Señor nos extiende su mano y nos sostiene y nos levanta, es que nosotros vamos a poder caminar por sobre las aguas. Si no, al igual que Pedro, también nos vamos a hundir. Si no, al igual que Pedro, también nos vamos a hundir. En algún momento va a flaquear, en algún momento vamos a tener la lucha, en algún momento va a venir la tentación y no vamos a poder sobrellevarlo si no es que Dios está con nosotros. Pero si Dios por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Entonces, cuando vemos este trato de Dios, yo meditando en esta palabra decía: recién estaba diciéndole, bien has dicho, estás cerca del reino de Dios, has respondido correctamente. Y luego lo exhibe de esa manera, diciendo: cuídense de la doctrina de los escribas, porque miren que no enseñan correctamente. No saben ni siquiera de quién es el Cristo, porque ellos dicen que es hijo de David, pero David mismo escribe por el Espíritu Santo, hablando acerca del Cristo, le dice a su Señor: siéntate a mi lado. Diciendo a su Señor, refiriéndose que el Cristo era su Señor, entonces no podía ser el Hijo. Venía de la descendencia de David, pero era hijo de Dios. Amén.
venía de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque Dios había dado promesa que de su descendencia se levantaría uno, el cual se sentaría en su trono para regir para siempre, cuyo trono y cuyo reino nunca sería tomado por ningún otro rey, ni por ningún otro reino sería tomado su reino. Por eso es que con su sangre nos hizo perfectos para siempre. Ya no hay quien pueda vencerle. Lo que está en su mano nadie lo arrebata. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Bien has dicho, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre. Cuando le dijo, ¿de quién dicen los hombres que es el Cristo? ¿Quién soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, no te lo ha revelado carne ni sangre. Luego comenzó a decir, miren, no digan esto a nadie, porque acontecerá que seré tomado, seré aborrecido de los hombres, seré entregado a la muerte, luego al tercer día resucitaré. Pedro lo llama aparte para reconvenirlo y decirle, no te acontezca tal cosa, delante de todo le dice, apártate de mí, Satanás, tu mirada no está puesta en las cosas de Dios, sino en la de la tierra. Recién estaba diciéndole, bien has dicho, no te lo reveló carne ni sangre, y después inmediatamente le dice, Satanás, ¿cómo puede ser que oscile tanto? Pero en Dios no hay variación ni sombra alguna. Entonces, ¿de quién es esa oscilación? De nosotros. De nosotros que oscilamos. Somos como la onda de la mano, ¿no es cierto? Tenemos fuerza, vamos hacia adelante, pero con la misma fuerza también retrocedemos. Por eso, si no es la gracia de Dios, por eso es que todo el que transita el camino de las obras y por sí mismo quiere salir adelante y mostrarse aprobado delante de Dios, con lo único que se encuentra es con su propia naturaleza que está corrompida, se degeneró en el huerto del Edén, se degradó en el huerto del Edén y se perdió, y Dios no le dio el perfeccionar a esa naturaleza, sino que le dio el morir a esa naturaleza, crucificando al hombre de pecado y al pecador juntamente con Cristo, para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros. Y ese ya es otro camino. Ese es el camino de la fe, no es el camino de las obras. Porque si es por Cristo, no es por mi obra, ¿no es cierto? Si es por Cristo, ya no es por mi obra, como si yo hubiera hecho. Por eso es que Jesucristo siempre ha tenido y tiene ese trato, no permitiéndonos que se enaltezca nuestro corazón, y nos permite la humillación no porque no nos quiera, no porque no nos ame y quiera destruirnos, sino porque justamente nos quiere preservar de la destrucción. Nos quiere preservar de ese corazón engreído y soberbio que hace que los hombres vivan alejados de Dios e independientemente de Dios, como si Dios no existiera ni pudiera salirle al encuentro en su camino. Hermana querida y hermano querido, Dios está vivo y Dios trabaja, y si Él quiere salir a nuestro camino, a pararse en medio de nuestro camino y decirnos hasta aquí, le puedo asegurar que no podemos avanzar ni un metro más, y si avanzamos la espada está desenvainada. No sé si usted la verá, pero la burra de Balaam la vio. Y le abrió la boca a Dios y dijo, siempre te he servido fielmente. Mira que no ha avanzado porque está el ángel de Jehová con su espada desenvainada. Si avanzo, morimos los dos. Por eso se quedó quietita. Si Dios quiere salirle al encuentro a alguien y frenarlo, lo frena. Por eso es que las situaciones, cuantas veces nos han acontecido para que no avancemos por un camino que no nos lleva a ningún provecho, ni nos trae ningún beneficio en cuanto para la vida espiritual. Y a veces pensamos que estamos sufriendo pérdida, y a veces pensamos que Dios no nos ama, y a veces pensamos que Dios nos abandonó, que nos soltó de su mano, que no está cuidando de nosotros. Pero esa es la manifestación de su amor. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuál es la condenación para el mundo? Que el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Y esta es la voluntad de Dios, que creamos en su Hijo Jesucristo. Amén.
que creamos en su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano querido y hermana querida, el corazón del hombre oscila. Hoy piensa que está allá arriba tocando el cielo y piensa que por sí mismo, por su sabiduría, por su inteligencia, por su prudencia, por su diligencia, por su esfuerzo, pero mañana está mordiendo el polvo de la derrota. Y nunca se quiere atribuir. Cuando atribuirnos lo bueno es muy fácil, ¿no es cierto? Atribuirnos lo malo nos cuesta. Pero todo está allí. Y no hay nada que no acontezca de parte del Señor. Que hay que Dios no haya permitido. De Él sale lo bueno y de Él sale lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿para qué nos da tener esta experiencia? Para que no vivamos por nosotros mismos, sino vivamos por medio del Señor Jesucristo, el cual nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Por lo cual, confiemos en el Señor. Si el Señor permitió la humillación, si el Señor permitió que nos encontráramos con nuestro propio ser y que descubriéramos qué tan débiles somos, no es para destruirnos ni para condenarnos con el mundo, sino es para que confiemos en Él, sino para que nos acerquemos a Él, sino para que depositemos en Él todas nuestras cargas. Él dijo, vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados. Querer hacer por uno no nos lleva más que a la fatiga, al cansancio, a vernos abrumados. Pero entregarle al Señor esa obra, confiar en la obra de Dios, nos lleva a descansar de nuestras obras y poder vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso, mirando esta palabra, podíamos ver cómo el Señor le exhibía el error, después de aprobarlo y después de mostrar cuán cerca se encontraba del reino de Dios, también exhibió todo cuanto era el error y cuanto era la apariencia de los escribas, la exhibió toda, diciendo aman las ropas largas, aman sentarse en los primeros lugares en la sinagoga. ¿Se imagina? Póngase en el lugar de ese escriba, que le estén diciendo qué cerca estás del reino de Dios, qué bien que has respondido, y luego te diga, ¿sabes qué? Tu apariencia es toda una hipocresía, amás las ropas largas, las vestiduras largas, sentarte en los primeros asientos en la sinagoga, tener los mejores lugares en la cena, todas esas cosas amás. Y haces largas peticiones por las viudas, pero devorás sus bienes. Guárdense de esa doctrina, dice, de esa forma de conducta. Por eso, hermanos queridos y hermanas queridas, el Señor es el que manifiesta la perfección, y esa perfección solamente nosotros podemos vivirla mediante la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra cuando fuera enviada en esta hora mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los ojos de nuestro entendimiento, para que el mensaje, Señor, pudiera ser claro, comprensible, en cuanto a que cuando tú permites la humillación, Señor, y cuando tú permites que nos encontremos con nuestro propio ser, Dios mío, no es para destruirnos o para que haya condenación en nosotros, sino para que recurramos a ti, para que descansemos en ti, para que confiemos en ti, para que podamos salir adelante mediante la fe que es en ti, Señor, confiados y creyendo, Señor, que todo tú lo has preparado para nosotros, Señor, para que pueda cumplirse en nosotros tu voluntad, Señor, no dejando nada al azar ni en cuenta nuestra, Señor, sino haciéndolo tú todo por medio de tu obra, presentándonos perfectos una vez y para siempre delante de Dios. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,